Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos, otro día más de Pillars of Eternity. Estamos acá con la muchachada. Estamos acá en nuestra fortaleza Nueva y vamos a dirigirnos, como habíamos dicho, hacia Stalwart. ¿Creo que era? ¿O Stalwart? No, Stalwart. Vamos a ver qué onda ese lugar de ahí. Mira, muchacha, vamos hasta aquí, por acá mismo, por los de siempre y vamos acá. Grupo es considerado de alto nivel para el contenido. De alto nivel, o sea, estoy over level. Sí, ¿no? Le aumentamos. Claro, el tema es cuánto, ¿no? ¿Cómo modifican ese nivel de acuerdo a mi nivel? ¿Será equivalente o será aún mayor de dificultad? Pero bueno, tampoco queremos que esto sea fácil. Vamos a subirle. La ruta Calcárea. ¿Calcárea es o es Calcárea? Creo que lo estoy leyendo mal todo el rato. Y es Calcárea. Set out for Stalwart. The White March rises up in the distance, stretching to the north and south as far as the eye can see. It beckons to you with peaks like broken fingers. The road thins to a tattered ribbon, and the shadow of the mountains falls across your path. You've barely begun your climb when the darkening sky pummels you with hailstones and turns the ground beneath you to ice. You press on. The air grows thin, and the treacherous mountain passes funnel screeching winds past your ears. A blizzard forces you to make camp for 3 days, huddling for safety while snow piles around your refuge. At last the weather clears, and you approach Stalwart under a crisp blue sky. There's a noise, high and sharp, coming from the village that sounds at first like another frozen gale. But when you top the rise and reach the village's wooden gates, you see what lies beyond them. It's Darzier, with a whole pack of them! We can take these bastards! A la mierda, ¿qué está pasando acá? Venimos directo al quilombo. Cuidado con quedarse todos quietos acá, Vos, alejate. O ponete acá. No, de hecho, de este lado. También alejate. Ustedes sí, ustedes rodeenlo. Pero, ¿qué está pasando acá, no? Creo que estamos bien en el momento. You're not getting to... Ok. Directo al quilombo. Así me gusta, me sirve. Look out! More of them by the fishery! Yo llegas arriba acá. Al lobo. Let's go! Leave it to me! Parathis! Bien, de momento lo estamos derrotando con solo golpes.
Pero no está haciendo daño considerable a salir. Leave it to me. Hi. Hey. Carajo, ¿no? Hey. We need help! This way! Stand fast! Reinforce. No ve la que se lía acá. No, quiero este. Me lo liquidaron la cana de una, ¿eh? Con eso. Otra más de esta. Hazte esto por favor acá. Ya. Ok. ¿Por qué destaca todo? ¿Quieres tu hermano? ¿Va? All right then. You're not. Hey. Dale, cara, recupérate, hermano. Hey. Let's go! Hey.
bed before today. Hey. Yeah. Let's go. Let's go. You're not getting through me. Yeah. I'll not let him take me down. Hi. Lava will be on seek. Hey, you're not. That's it. Hey. For Anthony. Darcier's fallen. Back to the matron now. Huyan, cobardes, huyan. Tú la persona que Renegil mandó a buscar. Seguro que quiero hablar contigo. Vive más arriba, junto al descanso del Gref. El mensajero resuella mientras aparta el humo de la cara. Katie's house is burning. Hey. Hurry, they're both in there. Help, the hut's coming down. El tejado de la cabaña está envuelto casi por completo por las llamas que resaltan sobre la nieve con sus tonos anaranjados. Varias vigas se han reducido a brasas. A través del umbral de la cabaña solo ves humo. El fuego ruge y asciende por la madera. El aire está espeso y caliente y el edificio es un laberinto de llamas. Resistir el humo y desenvolverse por el fuego será todo un desafío. Pues... Eder. Dentro de la casa el fuego salta por encima del umbral en llamas y desaparece tras una cortina de humo. Dentro de la casa el fuego ha dejado marcas en las paredes y las vigas y una neblina espesa recorre el edificio. Apenas se ve lo que hay a unos pocos pasos, excepto el brillo ocasional de las brasas al rojo vivo. No tengo supervivencia. Imaginen que lo ponemos acá. El aire es denso por culpa del humo negro, el acre, pero Eder sigue avanzando de todas formas, filtrando con la mano lo que puede. Constitución 15. Eder avanza, a pesar de las llamas y el hollín, la cabaña empieza a crujir y a tambalarse al aumentar las llamas. La viga en llamas se desploma provocando un estruendo. Desprevenido, Eder está atrapado bajo el pesado tablón. Pero él es de fuerza, ¿no? ¿Será que...? La empujamos. Aunque aún se tambalea por el golpe, Eder consigue apartar los escombros con bastante facilidad. Eder vuelve a ponerse de pie, jadeando un poco por la dura experiencia que ha sufrido. Poder 10. Una descarga repentina le echamos al brazo a Eder. No detiene a Eder, pero el dolor va en aumento. Avanzando, Eder llega por fin a una estancia más ancha. Hay un hombre a la izquierda que resulta ser el origen de los débiles gritos de ayuda. Está atrapado detrás de una cortina de llamas, levantando los brazos para protegerse del calor, que se hace imposible llegar a él sin calmar antes los fuegos. A la derecha hay una mujer tumbada inconsciente entre lo que debió ser el tejado. Es pequeña, pero los escombros que la atrapan parecen ser pesados. El humo asciende y sale al aire libre y no deja de ver el exterior. Ayuda, por favor, ayúdame. Un hombre vestido con la armadura descuidada de un guardia local está atrapado en un lado de la casa. El fuego se ha abierto el camino por las baldosas y no puede pasar. ¿Qué hago? Tiene que haber mandado a los, ¿no? Que tienen poderes gélidos.
La mujer no sé qué le pasa, pero... Él se mueve hacia él, pero las llamas caldan los brazos de él. El hombre también intenta acercarse de él, pero las llamas suben más alto, le bloquean el paso. Ay, no puedo, ¿no? Mierdón. Las llamas se levantan y rozan a Eder. Eder puede continuar, pero no por mucho tiempo. Esta mujer está atrapada bajo un montón de escombros, incluyendo una viga pesada. Tiene un cardenal en la sien, señal de que le han golpeado los escombros al caer. La vía cruzada ha protegido a la mujer de los escombros que caen a su lado, pero ahora la propia viga está soportando demasiado peso. Eder agarra el extremo de la viga y con todas sus fuerzas consigue apartarla. La viga se mueve ligeramente. Seguimos intentando. Tras un rato de esfuerzo en vano, por fin empieza a levantarse la viga muy poco a poco. Poder 10. Con el esfuerzo final, Eder aparta a la mujer con el último escombro. Aunque sí inconsciente, la mujer está libre de los escombros y se la puede mover. Pero es que no puedo ayudarlo, loco. La mujer tiene una constitución delgada y cargar con ella resulta ser más fácil que librarla de los escombros. Eder la levanta con cuidado y carga al hombro. Yo creo que no. No, tenía que haber salido. Me caí. En el difuso estado de inconsciencia oye débilmente un sonido de gritos, escucha la madera riendo. Eder se despierta un poco más tarde y se encuentra Raps en la ciudad que trata de dar un lugar más seguro. ¿La mujer salió o no? They're gone. Both of them. Cagadón. Tenía que haber salido. Pensaba que esa cosa se venía abajo con tu amigo adentro. Esto es lo que se les ha sucedido a Lurgoelder y a Kaylee. Ellos. Sus ojos se abren aún más al ver derrumbarse una parte del tejado. Le tira la mirada y menea la cabeza. Te vendría a ver una copa. Ve donde está Jaeferic y tómate una de mi parte. Mierda. Hey. No pudimos salvarlo. Por querer salvar a los dos. Tenía que haber sacado a la mina. Entonces la resolución e la precisión del objetivo creando dos versiones menos poderosas del efecto que saltan a enemigos cercanos con definición del efecto. Puedo elegir dos. Una descarga amarga de hielo y aire helado que provoca daño por congelación. Hace que un grupo de enemigos se duerma momentáneamente y se tumben en el suelo durante un breve periodo. Crea una pica de pura fuerza mágica que provoca daño por perforación y genera explosiones dirigidas exclusivamente a enemigos, como hacen las varas. Se activa una insidiosa contingencia mágica cuando el hechicero alcanza el 50% de resistencia. Inmediatamente derrogará y dejará tumbados a los enemigos que estén cerca. Genera un nuevo veneno virulento que provoca daños puros cada pocos segundos a cualquiera que sea alcanzado por la nube. El objetivo es alcanzado por una fricción de atascado y se transforma en anclaje para un rayo glacial de energía del hechicero que provoca daño de congelación a enemigos que se encuentran en su paso. Hace que los enemigos dentro del área de efecto visionen sus peores miedos, haciendo que se sientan aterrados y debilitados. Levanta un infierno de llamas aterrador alrededor del lanzador, provocando daño por evasión. Crea una barrera semi-impermeable que provoca daño por aplastamiento y atrapa a los enemigos cuando las atraviesan, pero lo deja ileso a los aliados. Transforma en un cerdo a un solo enemigo, a un mago, enano, elfo, divino, a humano o alana. El cerdo tiene escasas defensas, pero puede moverse rápidamente. No me convence mucho estas habilidades. Este está bueno para pelear contra soldados. En general. Voy a pedir esta. Y el muro de fuerza. Podemos tener un dominio, yo creo que este, ¿no? Que es el que más usamos, claramente. Hey. F por la pareja que está dentro de la casa, loco. No podemos salvarlo. Llega.
Con las personas que conozcas en las peluches en el mundo se pueden tomar como prisioneros y encerrar en tu lugar. ¿Quién está acá? They gone? Have those nasty brutes finally left? Estos dientes han sido limados y están preparados para el tallado. Y esta es Taena. I heard the ogres outside, tearing down walls and murdering folk. Don't remember how things got this bad. Ya lo sacamos, señora. But you're the new adventurer. Renengild's latest volunteer. A real spitfire, she told me. Bet you'd whip those layabouts at the mine into shape. Me gustaría preguntarte algo. Did you say something, dear? Háblame de ti. Me? I was the overseer at the mine, back when it was running. Got shut down decades ago when we couldn't sell or ship the stuff. But I still remember plenty about the mining business, and I got as many folk as I can digging out the entrance. Been praying to the salty wench that I don't forget too much before they finish the job. Upa, me guiña. Bueno, Got to speak up? My hearing ain't what it was. Hey, conocimos a Taena. Sagani no es de por acá, de estos lares. Es como una enana así de las nieves. De hard living in a place like this. It's a wonder anybody stayed at all. Ok. ¿Dónde era? Acá, ¿no? El descanso de Gref. Y esta es la casa de Renegild. A ver. Renegild. ¿Estará acá? 2. Ves una mujer de mediana edad y un hombre más joven enzarzados en una discusión. Los dos llevan ropa manchada de sangre y suciedad. El joven se gira hacia la mujer. Tiene una herida reciente debajo del ojo. They've destroyed the stockade, Mother. It's Enough. They're gone. Renegild. Basta, ya se han ido. Levanta una mano a la que le falta la articulación final del dedo anular. Pero es su voz, cortante e inflexible, lo que hace callar al joven. Se mira los pies y se gira hacia ti, con oscuras ojeras bajo los ojos y una sonrisa tensa en los labios. The deliverer of Cadnua. Thank you for making the journey. Acá estamos, Abidan señora. knows it's a long one. Hemos hecho un largo viaje para llegar hasta acá. Well, I'm sure you wagered on a more civilized welcome. Still, we're much obliged for your capable intervention. ¿Qué ha pasado? Saca un cuchillo que lleva en el cinturón. Pero me voy a acabar matando, pibe. Ah. Y una manzana de bolsillo y se pone manos a la obra. Hay un trabajo que hacer y a eso he venido. Es un honor que me hayan llamado a un lugar tan acogedor como este. No entiendo por qué no viene más gente. Esto es sarcasmo, ¿no? No ha sido nada. Estoy aquí para ayudar a lo que se pueda. Me ha dicho que tiene que ver con la batería de Durgan. Vamos a ser corteses, ¿no? Vamos a decirle, es un honor que me hayan llamado. That's fine of you to say so, though I'm hoping your strengths lie more with arms than words. Bueno, luego hay necesidad de decir eso, ¿no? Stalwart isn't much more than a grease stain on a map. What roads we've got in the White March are basically tracks in the snow. And for every trader or adventurer that comes through, Si es we of our Calcárea. own leave for good. But it weren't always so. There was a time when kings and queens sent their firstborn to these mountains, when the White March was the envy of empires. Claro, White March. La traducción literal sería Marcha Blanca. Pero acá pasa a ser Ruta Calcárea. Que no sé cuál es el significado de Calcárea. Pero tengo entendido que este es la expansión de White March. Así que bien, me ubico mejor ahora que dijo White March. Como caen los poderosos. Debe haber sido una era gloriosa para la Ruta Calcárea. The Pargrin dwarves transformed the White March once. We could bring some of that greatness back to Stalwart. But we need the White Forge. ¿Y eso qué? Levanta el mapa
Y señala un punto en el centro de una superficie blanca y gris. Nunca he oído hablar de Of ella. course. Been over 200 years since anyone's felt so much as a summery breeze near it. Ajá. I'm hoping you can do something about that. Obrero. ¿Obrero era un trasfondo? ¿Cómo es eso? Yo, trabajar en una forja, nunca he hecho nada parecido. ¿Cómo es eso? We've been trying to breach Durgan's battery for over a year now. Problem is, the other expeditions can't so much as dent the front door. ¿Y por eso necesitas más ayuda? Háblame de las otras A expediciones. dozen different groups have come through at our request, and several more besides. Been hoping that one of them could clear the way through Durgan's battery. Ujú. But young or old, green or seasoned, it don't seem to matter. They cast their spells, chisel at the door, and search the grounds until they've worn new treads into the old stone. The lucky ones eventually go home. Plenty more find themselves on the wrong side of a blizzard, or an ogre raiding party. Aquí viene ese interés repentino por la forja blanca. We're an old mining town. Or we were until the Adirans pulled out and left us with a half-dug mine shaft and something resembling an inn. Un puñetazo a la robusta pared de madera. Since then, it's been a steady decline. You've seen the roads. Isn't much we can produce that the Valians can't ship cheaper. But the White Forge, well, if we could fire it up again and start producing Durgan steel or something close to it, wouldn't matter if we're in the White March or the Living Lands, business would come. Entiendo. El joven no dice nada, pero lanza al fuego un trozo de piel de manzana. That's the long and short of it. We're laborers and fisherfolk, not adventurers. Está perfecto. But Durgan steel could put Stalwart on the map again, open up the mines, bring in new business. We just need the White Forge. ¿Qué le pasó a la batería de Durgan? It don't bear dwelling on. There's too many superstitions about that place as it is. Killed each other off. Or so the old books say. Plenty of tales to go around, but none of them open the battery. And the last thing people need is another reason to fear the place. Ok. A los Kith le gustan sus historias de fantasmas. Aunque los lanfazanos se toman las suyas muy en serio. Whatever it was, the other Pargrin dwarven settlements in the White March, Bone Picker, the Hawk, and the rest, emptied out not long after, moved to gentler, greener lands. Ujú. Had the right idea, if you ask me. Háblame de los enanos Pargrunen. Pargrin's a word in their language. Means traveler. They've been wanderers for generations, but I couldn't tell you much more. ¿Cómo es posible que nadie haya entrado aún en la batería de Durgan? Where should I start? Ogres, blizzards, or sheer damned inaccessibility? Ok. It ain't for lack of trying, I'll tell you that much. Got untold riches in Durgan steel lying just inside, and never mind the White Forge itself. The Adirans who first settled Stalwart tried to crack it. So did the Valians, and every other cocky adventurer with more metal than sense. But the place has a funny way of sealing itself up. Front door stays shut, the tower entrances are clogged with rubble, and it's been impossible to blast a way in. Bueno. ¿Por dónde podemos The pasar? battery's up the mountain to the north, a good hike away. Al norte. Near Galvino's place, huh? Uldrich lo dice en un tono despreocupado, pero Renegil se queda callada de repente. Su rostro tiene una expresión consternada. Sonríe y vuelve a cortar la manzana con el cuchillo. So it is. Though I was going to suggest dealing with that ogre camp before anything. Mhm. Belongs to Flames That Whisper, Matron Baragon's clan. Hunters tell me they've been active of late. Hunting elk and otherwise minding their own damn business. Minding their own business. Never mind the latest expedition's disappearance or the broken stockade. I'm saying we shouldn't agitate them further.
Será un placer enfrentarme a Beregan si eso ayuda a Stalwart. One less matron would make our walls safer. What's left of them, anyway. Also, Baragons like to have whatever the last expedition found. Rumor has it they disappeared near her turf. Killing a matron will only make our problems worse. The way to approach Baragon is with your hands held high. If anyone could parley with an ogre, I suppose it'd be you. But they aren't known for their patience with prattle. Total. ¿Quién es Galvino? Mestre Galvino, as the old crosspatch prefers it, lives by himself and keeps the wilder and beasts at bay through sheer foulness of his temper. She means to say he's a skilled smith and animancer, who's lived in the shadow of Durgan's battery for over a decade. ¿Y solo porque conoce los principios rudimentarios de la animancia eso lo convierte en un experto? And he butters his bread on both sides and fits his left shoe before his right. But that's neither here nor there. ¿Es raro que vivas solo en una jungla? ¿O te has puesto nerviosa de repente? ¿Te ha hecho enfadar por algo? Me and the rest of the town. He knows better than to linger at our gates. Uy. Old lunatic finally went too far. And we sent word to the Valiant Academies. Típico de Animandras, ¿eh? I don't like speaking on it, but if you want to get his guff, just remind him that we gave him the boot. Sabeo. Ain't nobody here fond of the man, but he's a clever hand and a quick study. It's a fool who thinks he stayed so close to the battery without figuring something about it. Te tendré que sacar info entonces. You said as much to the last party, and we haven't seen hide nor hair of him since. Maybe they didn't run afoul of Baragon's ogres after all. Just watch your step. Galvino's place is a ways east of the battery, and folk who pass it bring unsettling tales. Ok. Good. Before you leave town, stop by the Grave's Rest. Most visitors to Stalwart spend some time there, so Hafric and his patrons may be able to give you the lay of the land. Por ahí voy a pasar ahora mismo. No sé tú, pero de repente me muero de sed. What's on your mind? Quiero ser más de Star Wars. Adir founded us back in their colonial days to supply ore to the Empire. Saw a fair bit of traffic from both sides of the White March then. But after the Deerwood claimed independence, Defiance Bay found cheaper places to get ore. Didn't have much reason to maintain our supply routes. ¿No forma parte del bosque de Dir? Officially. Though with the state the roads are in, you wouldn't guess it. Lugares importantes de la ciudad. Here in the center? Let's see. The Grave's Rest is next door. Hafric can set you up with a room and a hot meal there. Perfecto. The fishery's just on the edge of the lake, and the Temple of Andra is next to it. No one keeps a secret like Lavda. Or so I'm told. A few folk live in this part of town, too. Seemed a lot safer before the ogres broke through the western gate. Thiersch lives next to the old mine shaft, and Tana, the old mine overseer, is next door to me. La visitamos. I'm the mayor, or so I'm reminded every time there's a game shortage, ogre attack, or a neighborly dispute. I'm a builder by trade, though. Traveled all over Air Glonfoth and the Deerwood in my younger days, but ended up back here anyway. What's on your mind? Listo. Encuentra a Berrigan en las cuevas de hielo. Encuentra la cabaña de Galvino cerca de la batería de Durgan. Been looking everywhere for you. Don't see the harm. Building's thirsty work. Thealdor. El hombre está sudando a pesar del frío, abre la boca para hablar, pero lo único que sale es un golpe de tos fuerte y molesto. Se inclina hacia adelante y se lleva las manos a los muslos mientras resopla y suspira. Tras un buen rato levanta un dedo sin dejar de jadear. Todo es culpa de Haeferic. El imbécil me envió a la otra punta de la ciudad, a buscarte a ti. Por fin se levanta de nuevo, se seca la ceja con la mano y después te sale ofreciéndome esa misma mano. Métete el dedo en la nariz y luego dale la mano, porque está bastante... Creo que estoy a punto de pillar algo de ser contagioso. Ahórratelo. Oh, un placer conocerte. Soy el capitán de la milicia de esta zona. Un placer.
Quería alcanzarte antes de que echaras a correr por la selva. Verás, hay gente peligrosa por ahí. Deberías andarte con ojo. Eso es lo que hacemos siempre, Master. Además, si vas hacia las cataratas de Vigilia, me gustaría que me buscaras una perla termal. Acá hacemos mandados a todos. Somos repartidores de Mercado Libre. Has dicho algo sobre gente peligrosa en la selva. Por aquí pasan también bastantes locos. La mayoría ni siquiera son del pueblo. Los últimos grupos de los que he tenido noticias son la Sociedad Deslumbrante y la Hermandad del Cráneo Saciado. Alto nombre se ponían. Pero Guild apartó dinero para asegurarse de que esos alborotadores pasaran a la historia. Si me traes la cabeza de sus líderes, el dinero será tuyo. Bueno, espero que me pagues bastante piola. A ver, ¿quién es la Sociedad Deslumbrante? Una manada de radicales y lunáticos que quiere derrocar gobiernos y asesinar a los ricos. Así que la guerra del desafío parezca una lucha por los alimentos. El duque Alvar y el soberano de Radseras los declararon ilegales. Probablemente es lo único en lo que han estado de acuerdo estos dos. O lo habría hecho antes de todos esos asesinatos y todo ese caos de la bahía del desafío. Pues eso, mira, en las cataratas de Vigilia hacia el este, ahí es donde se los vio por última vez. ¿Quién lidera la hermandad del cráneo desasiado? Se trata de Mestla. Mestla, sí. Todos los miembros de la hermandad adoran a Veraz. Se dedican a enviar de vuelta a la rueda a toda la gente que pueden. Han estado merodeando por la batería de Durgan. Solo Will sabe por qué. Pero comprenderás por qué aquí nadie le agradó la noticia. Pasaron hace poco por la ciudad. No se quedaron mucho, pero hicieron una parada en el templo de Ondra. Ve a ver a Lafta, puede que sepa algo. Si te los encuentras, ten mucho cuidado, son totalmente impredecibles. Hablemos de otra cosa. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Quieres que te traiga una perla termal? Esa es la cuestión. Que ya la he encontrado, solo necesito que alguien vaya por ella. La he visto en las aguas termales cerca de las cataratas de Vigilia. Me habría llevado yo mismo, pero entonces me di la vuelta y vi a los Lagufaez. Eran por lo menos 50. 50. Habría luchado, pero empecé a preguntarme por qué haría el resto de esta... Habría luchado, pero empecé a preguntarme qué haría el resto de Star Wars sin mí. Ajá. Así que salí corriendo por el bien del pueblo, por supuesto. ¿Qué es una perla termal principal? Se forman en las aguas termales. Tiene que ver con minerales del agua. Huele raro, pero está lleno de minerales. Solo hay que aplastarlo. Curales, Corbuto. Como he dicho, la perla está en uno de los embalses termales cerca de las cataratas de Vigilia. Debería estar difícil de encontrar. A ver, contame las cataratas. Está al este de Stalwart. Este sería derecha, ¿no? Sí. Hay unas vistas preciosas del valle. Pero hoy día la mayoría de la gente evita esa zona. Hay muchos seres salvajes y el acceso se bloquea en cuanto caen unos centímetros de nieve. Si vas en esa dirección, te recomiendo que hables con Hirsk. Podría tener algo para ayudarte con los Lagufaez. Pásate a ver a Hirsk antes de marcharte de la ciudad. Vive en una casa al lado de la mina. Es un cazador veterano que conoce la selva mejor que nadie. Mata a Olmar y llévate en su cabeza. Hey, Mata a Mezcla. Deja la catarata a la Vigilia. Llenamos de misiones. Y acá no es nada más seguro. Entramos. Bereth's wheel of fire. Wow, qué lindo esto. Bardo. Aldeano. Para apretar tab, ¿no? Owena! Go check on that Orland. Make sure he don't steal nothing. Oh, qué linda música. Hermoso. Farik, a ver. Never seen such a bloodbath.
Feels like we got half the town's survivors in here, just drinking to forget it. El enano observa a la gente con una expresión sobria, a pesar de llevar una jarra medio vacía en la mano. Menea la cabeza y te mira recordándose a sí mismo. But you must be looking for some refreshment, too, after the way you handled them ogres. Or perhaps a room. Say the word and I'll give that shifty little Orland the boot. Orlano. Showed up a few days ago, sticks his nose out of the back room just long enough to empty his chamber pot. Carajo. Up to no good, I tell ya. I'd like nothing more than to see him gone, but I don't want a ruckus over it. Don't hurt him or anything. I just want him to leave peacefully. Given your history, I thought I'd be clear on that point. Comencemos. Back to warm your hands, eh? What can I do for you? Seguro, Bertrand, creo que he visto una cabeza de pescado flotando en la cazuela del guisado. Nothing like a pint to take the chill off. Bueno, vamos a curar cositas. Sí, agua, miel. Todo. Las ganzúas, no, estamos bien de eso. Ultra cagadón, Así. Mierda. Así, eso quería ser. Perfecto. Bueno, creo que podemos venderte cosas de paso, ¿no? Plan. Se viene. Tiene escudo amarillo, Un escudo mediano. No. Vamos del todo. Ahora sí. ¿Por qué se baja esto si estoy intentando arrastrar esto para arriba, hermano? Ahí está, con la ruedita puedo ir subiendo mientras se baja. Ahí. Ahí. Perfecto. Hey, Back to warm your hands, eh? Top quality bear. Primero, antes de descansar. Está construyéndose todo. Bien acá. Y la vida ha llegado de Girarra.
y ha logrado liberar muchos esclavos. Dicen que la ira se ha apoderado de su alma el esclavista. Pues, sí. Tenemos que hacer cosas todavía acá. Tenemos bastantes cosas, ¿eh? Al final. Back to warm your hands, eh? What can I do for you? Top quality bear. Máscara Sword. I'm sorry if I was a little tactless before, about your being a watcher. I didn't really understand what was involved. ¿Me ha dicho esa Is it pregunta ya? hard, hearing the spirits all the time? Bien. Of course. Andred. Hola, llega el momento perfecto para verme derrotar a Virgen. Alcohol y objeto afilado. Esto no acabará bien. Una vez, Andred, ganaste una vez. ¿A qué están jugando? A la cabeza del Orlano. Bueno, así es como lo llaman. ¿Qué tacto tienes? Elige un objetivo, por ejemplo, la nariz o las orejas. La nariz vale más, pero orejas hay dos. Cuanto más te alejes del objetivo, menos puntos ganas. Ah, esto que está acá, ¿no? Lo mismo pasa con la boca y los ojos. Vaya, no te llevas nada. Si pretendes jugar, tiras 3 tiradas cada uno. El que consiga más puntos al final gana la apuesta. Yo me juego 50 para nada. ¿Te ves? A ver, esto será atletismo, ¿no? Andrés saca con un cuchillo del cinturón y lo va girando con las manos. La apuesta a 50 pandas. ¿Juegas? Vamos, va. Andrés apunta con cuidado y lanza su cuchillo. La nariz creo que es lo top, ¿no? Vamos a arrancar por la oreja. Lo estamos haciendo mierda, ¿no? Estamos dando a todos nosotros. 21-8. Somos bosta. Hey, A mamar. Voy a venir por acá a ver qué por este lado. Probada momento. ¿Dónde es? Buena. Excuse me, was there something you need? Ah, bueno. Ahí left. Not to be rude, but I'm rather busy. Can't you get another room? Este es Lolano se gira y te lanza una mirada rápida y nerviosa. Lleva las orejas rasgadas y festonadas por los bordes, pegadas al cráneo.
No le vamos a decir que quiere quitar robando. Vamos a decirle... No le gustan los alanos. Aunque le diga que no le gustan los alanos, creo que es peor que le digan que está robando, ¿no? Urdiendo es como... ¿Es como que está tramando algo también? ¿O es como decirle que está robando directamente? Vamos por esta, creo yo, ¿eh? He... what? Oh, no. No. No puedo imaginar por qué le iba a pensar algo así. Is she there? Did you see her? Se inclina para mirarse la puerta. ¿De quién estás hablando? Devala. That woman. The slaver, she... Yo no veo ninguna de pala ahí. Oh, okay. I was a slave in Raid Ceres. I ran away. Made it here. The mountains are usually the best place to lose slavers, but Devala's one of the best. A lo mejor te entrego. Lo siento mucho. I just want to get out of here. I've scraped together enough money to reach New Haelmar. Nueva Haelmar. Esa no es precisamente una mejora. Se detiene y abre mucho los ojos. Quiero decir, es una maravilla, te encantará. But the locals talk about a Raid Saren party camped west of town. It's got to be Devala. She's been after me since the foothills. I'll pay you if you can get rid of her. I don't care how. Lore. Thank you. But be careful. She wouldn't have come alone. Se va a liar. ¿Dónde está la desbala esa? Acá afuera no estaba. O se referirá fuera del lugar este del gráfico. Ooh, still can't feel my fingers. ¿Por quién sos? Thought I'd found shelter when I stumbled Claro. across this little village. Guessing you did too, eh? Fiara alza una jarra helada hacia ti, aunque el calor del hogar llega hasta aquí. Sus manos están envueltas en una lana de Weir y las orejas cubiertas por un gorro. Su rostro deja ver una mirada tensa y asustada por el viento. La mirada de alguien que acaba de llegar de los caminos. As much blood as there was in the streets, I'm lucky the ale's still flowing. ¿Qué te ha pasado exactamente? Thought all the whispers about Durgan's battery were just village superstition. And maybe they are, but I might have been on my guard if I'd listened. I was part of an expedition, hunting for relics from Durgan's battery. I picked up a good haul, too. So it figures that's when the winds pick up and the sky starts dumping snow. We lost sight of the road. Meanwhile, something else found us. Took Liam out before we even realized we were surrounded. And then we see him coming out of the snow. These little four-armed wilder. Lagufoth, they're called. Me han comentado de esos bichejos, sí. Quick little bastards. Francesca and I held them off as long as we could, but when they filled her full of darts, I turned tail and ran. Found my way here and thanked my luck for escaping the Lagufoth. Then come to find out that this town's got an ogre problem. Pues al menos ha salido con vida. Wish I could say the same for Francesca and Linam. Wish I could have taken her finds with me, too. I need to get those artifacts. Not that I'm in any shape to go after them myself. But I can't afford to return to Defiance Bay without something to show for my expedition. But you know how to navigate the wilds. You'd be able to find your way out there and back with no trouble, I'd wager.
I'll give you a cut for anything you bring back, of course. I ain't asking for charity. I just can't afford to go home empty-handed. Está buscando. Like I said, we were treasure hunting near Durgan's Battery when we were ambushed. What else do you want to know? Examinamos los dientes, a ver, ¿qué onda? Manchados de negro. Son fruto del consumo de Svef. Liada. We took out several loans to pay for our trip out here. I'm gonna have trouble if I don't pay them back. Just that it's been locked up tight for 200 years on account of those dwarves having a row. Which means that any trinkets from inside fetch a nice price. Sorry, I'm more of a businesswoman than a historian. Pero me hace ir a buscar toda la mierda que en realidad nunca fue. Me para una miseria. Who? No, that would have been somebody else. We didn't meet with Renengild, or anyone else in town for that matter. We were operating on our own. What's left of it should be near Durgan's Battery. If you stumble across the Logothoth, you'll know you're close. Hey. Hay más people jugando. 10 Ponds says he trips them. You're awful. El oro del momento. En Lake. Humilde pescador con tantas visitas de los ogros. Bueno, de momento prefiero pescar, la verdad, en el fondo de una botella. ¿Qué estás jugando? A los 12 hay que probar suerte. Cada uno de nosotros pone 50 panadas. Vale. ¿De qué va esto? Bueno, no, te deja a ti primero. Lanza los dados. 3, 4, 6. Habladores. 1, 2, 4. 3, 4, 4. Testigos valor 13. 2, 6, 6. Tus testigos ganan a mi testigo. La ronda es tuya. Va. 1, 3, 6. 3, 3, 5. 1, 2, 6. 4, 5, 6. 2, 6, 6. Valor 2. Ahí te hace tu testigo, ahora mi testigo. La ronda es tuya. 3, 4, 6. 3, 5, 6. 1, 4, 5. 2, 2, 5. 3, 6, 6. Otra vez. Pues le ganamos easy. Bien, recorrimos todo acá. La taberna esta. Eso es lo que están ahí. Rifle. Figured you'd be out of here in a flash after the fighting died down. Most people don't stick around after they figure out the ogres are making regular visits. I would have helped fight them monsters off, you know, if I didn't think I'd just get in the way. And with you there to handle things, everything turned out well enough, didn't it? Don't see why Havrick's still sour at me. Oh, Havrick's the innkeeper over at the Grave's Rest. I may have been hiding in the inn when the fighting started.
the raid didn't improve his disposition any. Did you know he has a whole case of Fenland liquor in there? I keep offering to buy it off him, but he says he's saving it up for when the batteries open again. As if we're gonna last that long. Anyhow, he said he'd thrash me up and down the mountain if I didn't leave him be. It's delusional is what it is. Point of fact, what with you dealing with ogres and everything, maybe you'd, you know, be willing to help me out. No sé si quiero ayudarte. Averick keeps all the good stock in the inn cellar. Out of sight, you see. I mean, it's bound to be under lock and key, but I'm sure he wouldn't miss a single bottle. Not with everything that's going on. No me interesa. Sure, all right. But if you happen to come across some, maybe you'll let me know? Hey. No, dije que no me interesa. Me es la misión. Bastante grande el pueblo. Fresh fish! Fresh Me and Sledge are thinking caught. about heading down, joining a caravan over to Dawning. Dawning? Effigy's What for? eyes! You like your It ogres looked at bigger? me! We'd have work at least, and I'm damn sick of fish. Bueno, Hey. sutil. Perhaps I should wait outside. Sábado a la noche. Huh, Una that's guagua. what I get for asking directions in the middle of nowhere. Voy a ver primero con este. Un enano camina con la cabeza agacha y los brazos cruzados. Solo se detiene para lanzar miradas del edificio que tiene detrás. Lleva el rostro manchado de negro y le cae hollín de la barba mientras habla entre dientes. Me he llenado las manos de callos trabajando en este lugar. ¿Y para qué? Empezar con nada y marcharse con menos aún. ¿A qué le estabas gritando? A unos idiotas, yo también soy culpable por haberme fiado de ellos. Bueno, de perdidos al río. Jamás debería haber venido a este lugar. Hay cosas que pensaba dejar atrás. Y luego descubres que te las había llevado de todos modos. No me marcharé hasta recuperar lo que me pertenece. No puedo negármelo otra vez. No después de... Esos sacerdotes me arrebataron mis reliquias con amables palabras. Dijeron que iban a encontrar mi recuerdo pasado. Ahora ni siquiera me queda eso. Son los únicos que están aquí. Ocuparon el templo hace un tiempo, aprovechándose como buitres de la desesperación de la gente. Esos sacerdotes, los perros de Ondra, nos dijeron que la diosa perdonaría, que hay cosas que es mejor olvidar. Creí a pies juntillas las palabras de Lafta y su líder. Y otro de ellos, un portador de regalos, se llevó mi medallón. No quieren decirme dónde está. ¿Por qué no te lo dicen? Porque ellos creen que saben más que nadie. Por eso dijeron que era la única manera que podría olvidar. ¿Qué es lo que querías olvidar de tu pasado? Era una vida diferente, tiempos mejores, hasta que Opun cierra los ojos y mueve la cabeza. Motas de hollín le caen sobre los hombros encorvados. Es una carga que yo debo llevar, no tú. Pensé en deshacerme de ella, pero los recuerdos que he perdido son lo que no debía perder. ¿Qué más le diste a los sacerdotes? Tú comprenderías su valor. Mi armadura es la mejor que he visto jamás. Pero de nada le sirve a un enano viejo. La habría intercambiado por un medallón. Pero soy tan tonto que le entregué las dos cosas.
Debo admitir que no es la clase de charla a la que me he acostumbrado en los últimos años. Puede que los sacerdotes hagan parecer que es de otro modo, pero la gente de por aquí solo suele ocuparse de sí mismo. Me sorprendería que los devolvieran de buena gana. Consideran que es una obligación sagrada lanzar las ofrendas a la diosa en un lugar donde pueden ser olvidadas. Creo que es mejor descubrir dónde las han lanzado. Era de mi hermana, para ella no era más que un valorio bonito. Para mí, era la única persona que me quedaba de mi familia, al menos. La única que todavía se comportaba conmigo como un miembro de la familia. Ella está al frente de ese grupo de cuervos. Cuando la gente empezó a marcharse, tomaron el templo. Dijeron que habían venido para liberar de su carga a quienes trataban de olvidar sus desgracias. Adeus. ¿Y vos quién sos? Maneja. Say, I don't suppose you've seen any mysterious old buildings in the mountains lately, have you? ¿La batería de Urgan? No, but I've heard that name a lot around here. I'm looking for the Abbey of the Fallen Moon. It's an obscure temple dedicated to Andra. ¿Por qué estás buscando la abadía? I'm a gift bearer. My job is to gather tokens of things people want forgotten and surrender them to the Lady of Lament. Best place to do that is the Abbey of the Fallen Moon. ¿Qué clase de objeto recoges? Anything that represents a moment or a memory someone wishes to leave behind. Well, love notes, awkward family heirlooms, bad poetry, the kinds of things you want to forget. I might be here a while. Half the villagers have never heard of the Abbey, and the ones that have, no one knows where it is. So I'm trying to think of this as an extended holiday, in a remote mining village that smells like fish. Tengo negocios en la región, podríamos bajar juntos. You won't regret it. I've got a lovely singing voice. I like her already. Maneja. Bárbara. Luchadora. ¿La probamos por esta? Certainly. You walk your path, I'll walk mine. Espérate.
Hey. Hey. Back to warm your hands, eh? What can I do for you? Top quality bear. Certainly. Hey.